Ustedes encuentran unas imágenes. Esas imágenes representan una situación planteada por un estudiante a su profesora. Quiero que observen detenidamente. El hombre por su naturaleza tiene la necesidad de explicar los fenómenos que ocurren. Todo esto tiene explicación a través del tema que hoy vas a conocer. Bueno, ¿saben, niños? Hoy vamos a tratar un tema muy especial, como ustedes vieron en el cómic que les mostré. Aparecían unos cuadritos en los que una niña le preguntaba a su profesora ciertas cosas que le inquietaban. Bueno, hoy vamos a aclarar esas dudas, esas inquietudes que también a veces se le presentan a ustedes en algún momento. El tema entonces que vamos a tratar, ¿cómo se llama y qué dice? ¿Y a ustedes les gusta ese tema? Sí. Bueno, vamos a observar. Miren, uno de los objetivos principales que se trazó al diseñar la planeación de esta clase está en conocer las principales características de los subgéneros narrativos, mito y leyenda. O sea que el mito y la leyenda pertenecen a ¿qué género? Narrativo. Al género narrativo. Muy bien. Bueno, continuamos. Aquí tenemos unos planteamientos. Dice, ¿qué es un mito? ¿Es lo mismo que una leyenda? ¿Alguno de ustedes puede responder esa pregunta? ¿Qué es un mito? Bueno, a ver. ¿Qué es un mito? El mito es una narración. ¿Y la leyenda? ¿La leyenda no es una narración? Sí. Ajá. Vamos entonces a trabajar esas características que hacen la diferencia entre el mito y la leyenda. Son de tradición oral porque vienen de generación en generación. Nuestros antepasados le contaban antes las abuelitas. Ahora ya casi no lo hacen, pero las abuelitas se sentaban en la noche con todos los nietos ahí en la puerta y empezaban a contar relatos, historias que acontecían en los pueblos o historias que decían cómo fue que surgió en la población de Paguato, por ejemplo. Entonces, cuando tratan de hablar sobre el origen de un pueblo, su característica, un dios, o el origen de un río, ahí cuando estamos hablando entonces de ¿qué estamos hablando? De niños. Y cuando nosotros hablamos de un relato que aconteció por allá en un pueblo, y entonces la gente fue contando a través del tiempo, contando con fantasías. Entonces, ahí estamos hablando de leyendas. Ustedes encuentran unas imágenes. Esas imágenes representan una situación planteada por un estudiante a su profesora. Quiero que observen detenidamente.
Todo esto tiene explicación a través del tema que hoy vas a conocer. Bueno, ¿saben, niños? Hoy vamos a tratar un tema muy especial, como ustedes vieron en el cómic que les mostré. Aparecían unos cuadritos en los que una niña le preguntaba a su profesora ciertas cosas que le inquietaban. Bueno, hoy vamos a aclarar esas dudas, esas inquietudes que también a veces se le presentan a ustedes en algún momento. El tema entonces que vamos a tratar, ¿cómo se llama y qué dice? ¿Y a ustedes les gusta ese tema? Sí. Bueno, vamos a observar. Miren, uno de los objetivos principales que se trazó al diseñar la planeación de esta clase está en conocer las principales características de los subgéneros narrativos, mito y leyenda. O sea que el mito y la leyenda pertenecen a ¿qué género? Al género narrativo. Muy bien. Bueno, continuamos. Aquí tenemos unos planteamientos. Dice, ¿qué es un mito? ¿Es lo mismo que una leyenda? ¿Alguno de ustedes puede responder esa pregunta? ¿Qué es un mito? Bueno, a ver. ¿Qué es un mito? El mito es una narración. ¿Y la leyenda? ¿La leyenda no es una narración? Sí. Ajá. Vamos entonces a trabajar esas características que hacen la diferencia entre el mito y la leyenda. Son de tradición oral porque vienen de generación en generación. Nuestros antepasados le contaban antes las abuelitas. Ahora ya casi no lo hacen, pero las abuelitas se sentaban en la noche con todos los nietos ahí en la puerta y empezaban a contar relatos, muchas historias que acontecían en los pueblos o historias que decían cómo fue que surgió en la población de Paluato, por ejemplo. Entonces, cuando tratan de hablar sobre el origen de un pueblo, su característica, un dios, o el origen de un río, ahí cuando estamos hablando entonces de ¿qué estamos hablando? De Biblia. Y cuando nosotros hablamos de un relato que aconteció en un pueblo, y entonces la gente fue contándolo a través del tiempo, contándolo con fantasías. Entonces, ahí estamos hablando de leyendas. Ya habíamos hablado de que entre las leyendas que ustedes conocían estaba la leyenda de Francisco el Hombre, ¿verdad? Francisco el Hombre fue un señor común y corriente, pero la gente a ese relato le puso una cantidad de cosas fantásticas y la adornó con cosas como que Francisco el Hombre le habló al mismo diablo y confundió con el diablo, tocar el acordeón, hubo un duelo y todas esas características, todas esas cosas, ¿cierto? Pero eso tiene algo de realidad, pero también tiene algo de fantasía. O sea, en esos relatos, cosas como que Francisco
fantasía, en la que se nos muestra más claramente lo que las características